seguimos recorriendo inteligencias, pero vamos ahora a la inteligencia del negocio, Business Intelligence. Y creo que eso es una gran materia pendiente que tenemos la gente de HR, que siempre decimos no nos invitan en la mesa chica, no nos sientan en la mesa del negocio, pero a veces, quizás desde la autocrítica, la pregunta es, las veces que participamos de esas mesas es si estuvimos a la altura de la conversación. Creo que la evolución natural del área es esa, ¿no? Ser personas de negocio y nuestra área de especialidad es la gestión del talento. Para esto vamos a buscar todo tipo de miradas para entender el negocio desde la cocina, desde la mesa chica. Vamos a convocar a Pablo Pérez Paladino. Pablo es consultor y analista político de Entra Comunicación. Fuerte aplauso para Pablo, bienvenido. Contamos con la presencia también de Evangelina Laciar. Evangelina es CFO de Levi's para Argentina. Eva, adelante. La están cableando, le damos un segundito. Bienvenida. Adelante. También recibimos con un fuerte aplauso a Marcela Romero, gerente de Business Professional Manpower Group de Chile. Y fuerte el aplauso porque vino especialmente para el evento. Gracias. Gracias por estar. Adelante, donde guste. Me quedan 2 personas más para completar este super panel. Es el momento de recibir a Carolina Villanueva. Ella es cofundadora y directora de Grow, Género y Trabajo. Caro, adelante. Y para completar este super panel, se dieron cuenta que no hay nadie de echar. Así que acá, orejas y aprender. A Rocío Robledo. Ro es Market Director Argentina y Chile para WeWork, uno de sus sponsors. Bienvenida. Bien, Ro. ¡Qué lujo! Tremendo. Bueno, voy a tratar de, en el tiempo que tenemos, aprovechar de la mirada y conocimiento de todos ustedes. Ya que subiste primero, Pablo, sos el que más tiempo tiene en el escenario, o sea que ya deberías estar adaptado. ¿Alguno tiene pánico escénico acá? Porque hay 1000 personas, o sea... Siempre el pánico. Pablo, te hago una pregunta. Vamos por el principio, ¿no? Queremos entender a dónde estamos parados en el marco político-económico y qué desafíos y oportunidades identificás para las empresas. Pregunta fácil, tranquila, livianita, como para arrancar. Bueno, yo soy el diferente de este panel y me parece que de todo el evento. A ver, la situación política económica actual, van 5 meses de gobierno de Javier Milei, parecen 5 años, pasaron muchas cosas en el medio. El contexto es que estamos frente a la presidencia o al gobierno más débil desde el 83 a esta parte. La debilidad no está enmarcada dentro del liderazgo del presidente, sino en su composición político-partidaria, ¿sí? No tiene una gran cantidad de senadores, no tiene gran cantidad de diputados, no tiene gobernadores, no tiene intendentes. Por eso le está costando muchísimo poder llevar adelante su plan de gobierno. Hoy el único éxito en términos económicos y de gestión tiene que ver con ir bajando la inflación. Sin embargo, hay muchos indicadores, sobre todo los económicos, en la industria, en las pérdidas de desempleo, que vienen fuertemente en baja. Hoy el objetivo me parece que es mostrar o tratar de mostrarle a la ciudadanía, a las empresas, a los inversores, una hoja de ruta que todavía no está muy clara para dónde va. Eso es a fuerza también de encontrar consensos. Me parece que el desafío que tiene por delante en los próximos meses y para llegar al año que viene, y obviamente para llegar bien parado al proceso electoral, que para nosotros siempre dentro de la consultoría política y de la comunicación política son los hitos importantes, tiene que ver con eso, con empezar a mostrar que esa U o esa W empieza en un proceso de ascenso. Genial, Pablo. Eva, Levi's es una empresa global, así que me gustaría aprovechar esta mirada que tienen ustedes y que nos cuentes un poco cuáles son los principales desafíos financieros que vos ves que enfrentan todas las empresas en el mercado global. Bueno, son muchos, voy a resumirlos en algunos que pensé que eran muy relevantes. La incertidumbre y la volatilidad de la economía y la geopolítica nos atraviesa a todos, seamos empresas locales o multinacionales, porque aún en un mercado local nos impactan los eventos que suceden en el mundo. Y ahí desde el área financiera siempre estamos lidiando con alta inflación, deflación, riesgos de tipo de cambio, restricciones en el acceso a capital.
todo eso impacta finalmente en el resultado del negocio, en las proyecciones de crecimiento, con lo cual eso es un desafío muy interesante. Por otro lado, esto trae también, al estar globalizados, una competitividad global y el cambio de comportamiento de nuestros consumidores. Hoy, bueno, tenemos competencia, por más que seamos locales, el mercado no tiene fronteras. No. Y nuestros clientes son clientes muy informados y ahora eligen mucho más los productos. Y eso es un desafío para las empresas porque se necesita mucha inversión, investigación y desarrollo de los productos o los servicios y en tratar a nuestro cliente de manera diferencial. Por último, y no por último menos relevante, sino que lo quise expresar al final, el tema de people y de la sustentabilidad de las estrategias de las compañías. Tanto la sustentabilidad social como la ambiental y como la de gobernanza, pero en términos de gente ya quienes hablaron antes lo han remarcado, es el corazón de las empresas y hay mucha inversión que debemos hacer para poder atraer y retener talentos que son finalmente los que mueven el negocio. Coincido totalmente. Marce, seguimos contigo, si te parece. Sí. Desde Manpower, desde el observatorio que ustedes tienen, ¿qué tendencias están viendo en el mercado laboral actual en Chile y en lo que es la región del Cono Sur? Bueno, en general en Latinoamérica las fronteras se están borrando cada vez más. Hay mucha diversificación de nacionalidades, de diversidad de nacionalidades en las compañías y se mueven entre los propios países. Así que creo que la mirada de las compañías y los empresarios de la región hacen que vayan a un tipo de talento que es el talento adaptable. Nosotros en Manpower Group hablamos de la era de la adaptabilidad, ¿no? En contextos tan inciertos como mencionaban recién, necesitamos personas que no sé si tengan el riesgo alto, como hablábamos al principio del evento, pero sí personas que digamos, puedan fluir y puedan ir tomando los temas uno por uno, poniendo la humanidad cada vez más en el centro, ¿no? Y eso hace que necesitemos personas que tengan la capacidad analítica suficiente como para entender los datos, para tomar decisiones a través de los datos, pero que los carguen de una profunda mirada empática y humana. Entonces creo que el tema de los datos, por supuesto, la Business Intelligence, como decíamos antes, o Human Intelligence va a tener mucho que ver con, digamos, poder convivir en el entendimiento de los datos, que los datos nos hablen, nos puedan dar información relevante, pero después tener decisiones bien humanas o la forma de tomar decisiones sean bien humanas para entender el contexto, que también lo hablábamos antes y me pareció un concepto súper interesante que como humanos podemos hacer y no sé si todavía la inteligencia artificial está ahí, creo que no, así que es nuestra oportunidad. Tremendo, sí. Coincido totalmente. Carolina, seguimos con vos si te parece. Y la pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo puede la inteligencia artificial empresarial contribuir a cerrar esta brecha de género en las organizaciones? ¿Y qué datos tenemos como para apoyar esta...? Bueno, primero por ahí explicar los datos que tenemos sobre las brechas de género, que no es una brecha, son muchas brechas. Pero traje 3 datos o 3 puntos de partida. La primera es que las mujeres son, y perdón por simplificar género a mujeres, 1000 disculpas a la comunidad LGBTIQ+, pero hablando específicamente de mujeres, somos el 34% de quienes trabajan en el sector privado en Argentina desde hace más de 20 años. O sea, hace 24 años que casi las estadísticas no se mueven ni en más de 2 puntos porcentuales en una sociedad que creemos que está mejor y que los indicadores se van moviendo y demás. El segundo es quienes toman las decisiones en las empresas. Hoy le preguntaba a la gente PEGA, ¿cómo definimos este Business Intelligence? Y no es más que quienes toman decisiones de forma inteligente en las empresas. ¿Quiénes toman las decisiones en las empresas en Argentina? El 16% de los directores están conformados por mujeres y menos del 25% de los puestos de jefatura. Entonces, no hay tanta heterogeneidad quizá de pensamiento también dentro de quienes estamos tomando las decisiones. Y la brecha salarial, ¿no? La plata en el bolsillo que siempre duele, en donde todavía hay diferencias en cómo nos pagan a los hombres y las mujeres. Ahora, ¿cómo la inteligencia de los negocios puede mejorar esto? Traje algunos consejos, pero obviamente que hay muchísimos más. Y a veces la pregunta es ¿por qué hay tanta diferencia, ¿no? Recién explicaban un montón el tema de los sesgos, este sesgo de lo que pensábamos en lo más cercano que tenemos.
Y la verdad es que uno no cree que hay una discriminación consciente de siempre la preferencia por el varón, pero los sesgos inconscientes juegan un montón a la hora de elegir él o la candidata, quién tiene mejores características para liderar y demás. Entonces, vale la pena utilizar la inteligencia para ver qué podemos hacer. Una es medir datos, conozcan a sus organizaciones, hagan diagnósticos, midan cómo están divididos sus trabajos. Son mayoría HR. La tradicional división sexual del trabajo, en donde la gran mayoría de las mujeres están en HR y en puestos operativos son todos varones, bueno, creo que he visitado casi todas las plantas y los procesos industriales de Argentina, no estamos ahí, ¿sí? Estamos más en las áreas de apoyo y de consultoría en las organizaciones. La otra es, instalemos procesos para la eliminación de los sesgos. Esto que decíamos, ¿cómo reducir estos sesgos? Bueno, mejoro mi proceso de evaluación de desempeño, mejoro mi sistema de evaluación, mejoro mi sistema de reclutamiento. Digo, la pregunta que parece neutral, preguntar si alguien tiene hijos en una entrevista. Uno dice, bueno, no estoy discriminando, es una pregunta súper concreta que se la hago a hombres y a mujeres. Ahora, ambos contestan que tienen 3 hijos. No elijo a ninguno de los dos. El hombre no se va a su casa pensando que no lo eligieron por tener 3 hijos. La mujer un poco tiene la duda. Entonces, entendamos cómo abarcar, cómo enfocar estos procesos desde una mirada de inclusión y diversidad. Y por último, es una agenda top-down, no es una agenda bottom-up. En la sociedad, quizá los movimientos, el feminismo generan un montón de cosas. En las empresas, compromiso de los liderazgos. O sea, si quienes lideran no están comprometidos con esta agenda, los avances son muy magros. Totalmente, totalmente. Rocío, desde WeWork ustedes han creado una experiencia a través del trabajo, ¿verdad? O sea, que el trabajar, el ir al espacio de trabajo sea una experiencia en sí misma. Entonces me gustaría saber cómo ustedes hacen ese análisis entre datos, intuición, experiencia humana para tomar las decisiones estratégicas del negocio. Bien, en WeWork tenemos herramientas avanzadas para poder analizar datos, para poder obtenerlos, herramientas que nos dicen, por ejemplo, cómo se comportan nuestros members, cuál es la ocupación en los edificios, cuál es el tráfico, qué optimización de recursos estamos haciendo, qué eficiencias operativas tenemos. Pero solo con eso, para tomar decisiones estratégicas, no alcanza. El dato duro, el dato solo, no nos ofrece un panorama que nos ayude a ser intuitivos, y ahí la experiencia humana es la que juega un factor fundamental, para poder tomar justamente esa decisión que sea la que mejor impacto, la que mayor impacto va a tener para nosotros en nuestras organizaciones y en nuestro caso para el entorno laboral que le estamos buscando ofrecer a muchas otras compañías, a muchas personas que eligen WeWork para ir a trabajar. Entonces, la escucha activa, lo primero como factor fundamental para poder integrar estos conceptos. Escuchar activamente a nuestros equipos, escuchar activamente a nuestros members, que en este caso son nuestros clientes. Eso nos va a dar una perspectiva mucho más profunda, mucho más amplia de lo que realmente están necesitando, de cuáles son sus expectativas. Y en esto hay un rol fundamental que tiene el HR manager y en realidad todos en la organización, no solamente desde recursos humanos tiene que partir, sino que nosotros como líderes, cada persona de la empresa, tiene que fomentar una cultura colaborativa. Una cultura donde la opinión y la experiencia de todos los miembros del equipo sea valorada, se promueva, se busque, la puedan poner en la mesa con seguridad. Porque en definitiva de ahí va a partir esta intuición y esta capacidad de enriquecer un proceso de decisión a partir de la creatividad de nuestros equipos, a partir de la integración de los conocimientos, a partir de la experiencia que ellos tengan y no solamente de datos fácticos. Total. Así que, en definitiva, lo que nosotros buscamos siempre es tener la capacidad de tomar los datos, analizarlos. Tenemos, por supuesto, muchas herramientas, mucha tecnología que ya estuvimos viendo antes, que nos aportan hoy una facilidad y un dinamismo para poder entenderlo, pero que si no tenemos, por otro lado, esa intuición, esa experiencia que nos la proporciona la propia vivencia y lo que nos van diciendo nuestros members y quienes están alrededor, no vamos a llegar a tener esa estrategia, esa definición, ese impacto que podemos lograr en nuestras decisiones. Totalmente de acuerdo. Definitivamente siempre parecería, en todo este recorrido, que siempre las puntas están como protagonistas las personas, ¿verdad? O sea, los procesos, sí, tecnología, pero tanto en la programación de eso y en la decisión final. Es la integración, finalmente. Somos las personas. La integración de los datos y de las personas. Perfecto. Pablo, vuelvo contigo. Y me gustaría conocer tu mirada más consultoril, más analítica sobre cómo puede esta inteligencia empresarial ayudar a las organizaciones a adaptarse y responder a los cambios políticos y económicos que ya, como dijimos, estamos en la montaña rusa. Tremendo. Claro, el contexto es muy volátil, lo dijeron recién y seguramente lo van a decir muchos expositores. Eso genera muchísima incertidumbre, genera incertidumbre para las organizaciones, para la comunidad en general.
por un lado, el objetivo que tiene o la tarea que tiene por delante el gobierno es generar mayor incertidumbre. La incertidumbre se encuentra indefectiblemente a través de los consensos, ¿sí? Buscar los consensos. Tiene una agenda por delante muy importante que tiene que ver con la ley de bases, con el pacto de firmar con los gobernadores, que ahora de mayo se pasa a junio. De vuelta, los próximos 3-4 meses para el gobierno van a ser muy importantes para mostrar liderazgo y para mostrar esa hoja de ruta o ese camino que la Argentina tiene que trazar. Eso a las empresas y obviamente para los inversionistas extranjeros le va a dar cierta previsibilidad y va a mostrar, digamos, cuál es el horizonte. Y hay un dato más también que me gustaría agregar que tiene que ver con la investigación, ¿sí? Muchas veces para nosotros es un insumo fundamental las investigaciones. Yo sé que las empresas y las diferentes áreas de una organización también investigan, pero no siempre investigan sobre el humor social, ¿sí? Sobre qué le está pasando a la gente, cuáles son los sentimientos, qué es lo que lo motiva o qué es lo que le genera temores. También es importante poder nutrirse las empresas de ese insumo para entender un poco también el clima, el humor social y poder, obviamente, abordar al cliente, abordar al ciudadano desde otro lugar, desde un lugar muchísimo más empático, de vuelta, en un contexto de mucha incertidumbre. Clarísimo, Pablo. Carolina, vuelvo con vos, que trajiste un montón de datos, te agarré ahí como media distraída, no sé. Estaba mirando, pensé que venía última. ¿Qué impacto vos crees de toda esta problemática que está presente y está en la agenda de toda la gente de recursos humanos? ¿Qué impacto vos crees que tiene la inteligencia artificial en la igualdad de género en el trabajo? O sea, ¿cómo la podemos utilizar a favor? Creo que tiene infinito potencial. Quizás hoy me permite una mirada, no digo crítica, pero al menos en donde creo que hay cosas en donde hay que poner la lupa, porque la tecnología, hay cosas en donde uno cree que se cae en la neutralidad, ¿no? Los datos son neutrales. Bueno, los datos no son neutrales. La tecnología es neutral. La tecnología tampoco es neutral. Cualquier dato estadístico, ustedes que trabajan con números saben que se puede leer de dos maneras. El 55% de la gente aprueba o el 45% desaprueba. Digo, todo se puede interpretar de distintas maneras. Entonces, la tecnología está construida por personas que, por supuesto, tienen sesgos y que construyen algoritmos. Y, por supuesto, que todo algoritmo puede tener sesgos. El problema de la inteligencia artificial es que, además, aprende todo el tiempo sobre estos procesos. Entonces, un sesgo que a veces está presente dentro de un algoritmo, dentro de lo que es un proceso de inteligencia artificial que replica todo el tiempo, se vuelve como un poco una lupa y como un magnifying glass. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de que uno no mire a la inteligencia artificial desde una mirada crítica? Dejo pasar. Entonces, yo les traigo dos ejemplos del mercado de trabajo para no acaparar todo. Creo que el de Amazon lo conocen todos, así que me lo salteo, el del algoritmo de que prefería los CVs de los candidatos varones. Vamos a dos usos distintos. Por ejemplo, Starbucks utilizó la inteligencia artificial para planificar los turnos de trabajo de, imagínense, la cantidad de empleados y empleadas que tienen, y se armó la tole-tole. ¿Qué es lo que ese algoritmo jamás tuvo en cuenta? Que las mujeres tenemos tareas de cuidado y había turnos que eran vinculados con la salida de la escuela, que no los querían tomar. Entonces, digo, ¿el algoritmo lo hace a propósito? No. ¿Pero de dónde aprende el algoritmo? ¿Quién programó ese algoritmo? Probablemente un grupo más masculino que femenino, o un grupo de mujeres que todavía no tuvo hijos, o alguien que no la veía venir, ¿no? Claro. Ese es un punto. El otro es, Uber es una organización, es una empresa que intenta entender por qué hay tanta brecha salarial de ingresos entre sus conductoras mujeres y hombres. Y tiene que ver con, ellos te dicen, el algoritmo es el algoritmo, digamos. A veces hay tarifa dinámica porque de noche hay menos conductores, porque cuando hay recital no sé qué, cuando hay menos demanda, por supuesto, sube la tarifa. Pero ¿qué pasa? La tarifa sube, sobre todo, de noche en recitales, en horarios que las mujeres no nos sentimos seguras para manejar. Entonces, no es que el algoritmo a propósito está buscando, pero necesitamos una mirada crítica y un análisis de ese algoritmo para entender desde qué lugar, si lo que quiero es que las mujeres conductoras tengan dinero en el bolsillo, bueno, no lo estoy logrando. Entonces, las aplicaciones de la inteligencia artificial al mercado de trabajo son infinitas. Ustedes como profesionales de los recursos humanos lo que tienen que hacer es utilizarlas, pero todo el tiempo medir el impacto. Si el sesgo que detectaron, si la brecha salarial que detectaron, si la brecha de ingresos que detectaron se está cerrando o se está ampliando, la inteligencia artificial los está colaborando o les está reforzando un sesgo. Entonces, desde un lugar más quizá de reflexión y de análisis, la invitación es siempre a
usarla a nuestro favor, pero ponerla en duda y, bueno, tratar de aprender del proceso. Está claro. Rocío recién hablaba de integración y quisiera hacer una pregunta a vos, Eva. ¿Cómo integrás la inteligencia artificial y la humana para hacer que Levi's sea una empresa más rentable? ¿Cómo conjugás esos dos factores? Bueno, muchas cosas ya se han dicho en este panel y los panelistas anteriores. La inteligencia artificial, su gran poder es de poder generar información con datos, sean estructurados o no estructurados. Mucha cantidad de información, que no podríamos humanamente hacerlo en tan poco tiempo. Y automatizar tareas que nos llevan mucho tiempo, que son simples, pero pesadas. La inteligencia artificial funciona fantástico. Ahora, del otro lado, la inteligencia humana, de alguna manera, es la que interpreta esa información que nos dan los datos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede armar diferentes escenarios dadas determinadas variables. Ahora, la decisión estratégica que se toma es humana por el momento. Ya se ha hablado que, bueno, no sabemos lo que pasará, pero ahora es humana. Y coincido con algo que dijeron por acá, que las estrategias de digitalización y de interpretación de la inteligencia artificial en las organizaciones es top-down. Ese sentido de poder criticar, pero también preguntarle y pedirle a la inteligencia artificial respuestas. Al final del día, la decisión informada sobre datos la toman los humanos. Y eso es muy importante. Digamos, hoy liderar ese cambio y llevarlo al otro escalón, que no sé a dónde nos llevará, pero la inteligencia humana es la que tiene experiencia, conocimiento de su cliente, sentido del contexto y lo que es fundamental, propósito. Clarísimo, Eva. Marce, te traslado la misma pregunta, pero para las áreas de RH. ¿Cómo encontramos ese blend, ese equilibrio justo entre inteligencia artificial e inteligencia humana? Primero hay que acompañar a la fuerza laboral a poder trabajar con inteligencia artificial. Claro. Acá me parece que hay un tema que hoy nos convoca a todos. Empezamos hace unos años con la transformación digital, ¿se acuerdan? Sí. Hay que transformarse, hay que transformarse. Bueno, después vino la pandemia, nos transformamos, los que no nos habíamos transformado, nos transformamos medio a los golpes y sucedió. Después empezamos a hablar de ESG, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, el gobierno, bueno, y lo social y el gobierno de las compañías. Esa es una segunda transformación que creo que ahora tiene un poco menos de prensa en manos de la inteligencia artificial, pero que no es nada menor. O sea, esa transformación a las compañías les va a exigir también cambiar las formas de trabajo y la forma en que concebimos el trabajo en las organizaciones. Entonces, me parece que hoy, y hablando de la inteligencia artificial en particular, lo que más nos interpela es el liderazgo. ¿Cómo vamos a hacer para transformar la fuerza laboral y que esas personas puedan trabajar con la tecnología que hoy está tan disponible como la mencionamos acá? Está disponible, sí. Quizás acá somos 1000 personas y todos tenemos la inteligencia artificial en el teléfono o en las organizaciones en las que trabajamos. Pero hay muchísima gente de la fuerza laboral que hoy no está acá, que no está representada en recursos humanos y que tenemos que darle la oportunidad de hacer upskilling o reskilling, lo que necesiten, para poder sumarse al futuro del trabajo. Si no nos ocupamos, va a quedar mucha gente y se va a generar otra brecha, otra distancia entre los que pueden trabajar con tecnología y los que no. En una época hablábamos de los nativos digitales y los no nativos digitales, ¿no? Cómo convivían las generaciones, eso es un tema también bien importante dentro de las organizaciones. Bueno, ahora la generación Z ya en el año 2030 va a ser casi el 50% de la población ocupada. ¿Son nativos digitales? Sí. ¿Están trabajando con tecnología desde el inicio, desde el colegio? Sí. Pero hay un montón de otra gente que todavía está conviviendo en las organizaciones que no tiene ese trayecto recorrido. Entonces me parece que hoy coincido desde los líderes hacia abajo, la transformación que necesitamos es la transformación de las personas para que puedan ser más humanos que nunca a través del uso de la tecnología, justamente. Totalmente, totalmente. Bueno, Ro, te tocó cerrar el panel y me gustaría cerrar este excelente panel que la verdad que estuvo buenísimo ver la diversidad de miradas, ¿no? Cada uno desde un ángulo diferente. Pero me gustaría que nos compartas un caso concreto de WeWork, o sea, que a partir del análisis de algún dato o varios datos, tomara una decisión estratégica que tuvo un impacto directo en el negocio. Bien. Bueno, voy a seguir con lo que mencionó Marcela recién y algo que nos atravesó a todos, no solo a WeWork. Para nosotros fue fundamental entender los datos a partir de lo que nos pasó a todos hace 3 años, cuando vivimos un nuevo entorno laboral, descubrimos un nuevo modelo que hoy es nuestra realidad, pero hace 3 años estábamos en todas las industrias queriendo entender
y mirando hacia adelante para poder tomar esas decisiones. Entonces, fue fundamental tener datos, ahí sí datos duros, datos objetivos, cómo estaba regresando la gente a sus oficinas, cuántas veces por semana, en qué horarios, por qué elegían volver algunos días, otros no, todo esto que mencionábamos del nuevo equilibrio que se dio en nuestras vidas y una nueva forma de entender el trabajo y la disposición de nuestros horarios. Y toda esa información reunida y pudiendo analizarla desde nuestro lugar, que somos la empresa que quiere ofrecer justamente una revolución dentro del entorno laboral, pero también soluciones que faciliten a cada uno, a un emprendedor y a una empresa multinacional que está en diferentes países y que tiene que armar una política de recursos humanos para todos sus equipos, tomar decisiones estratégicas. Entonces, WeWork desde ese lugar, con la capacidad de analizar datos, y no solamente datos locales de Argentina, de Chile, sino datos a nivel regional, a nivel global, qué estaba pasando en ese retorno a las oficinas, de qué manera se estaba dando, poder después desarrollar sobre eso soluciones flexibles. Hay una cartera de productos que se generó después de la pandemia que tiene que ver con la capacidad de entregarle a cada empresa posibilidades de rotación dentro de sus oficinas, de entendernos, nos volvimos consultores. Nos sentamos con diferentes personas de recursos humanos, mucha gente de recursos humanos que se acercaba para preguntar y para entender qué le convenía y qué necesitaba su equipo y qué nosotros podíamos hacer para ofrecerles una solución nueva en términos de metros cuadrados necesarios de oficina, en términos de espacios distintos dentro de la ciudad para que sus equipos no tuvieran que trasladarse todos, como siempre lo habíamos hecho, a una sola oficina central. ¿Qué motivaba a la gente? ¿Qué podíamos pensar que hoy iba a ser distinto para que alguien quisiera salir de su casa, tomar el colectivo, llegar a la oficina, que antes de repente no se cuestionaba y después de la pandemia todos le vimos un valor diferente al hecho de llegar a la oficina y encontrarnos con nuestros compañeros? Con lo cual, ¿qué sucedió en WeWork como ejemplo de empresa que tuvo que analizar datos para entregar después una propuesta de valor diferente, con más accesorios, más amenities, más servicios y mucho más especializado y personalizado para cada cliente? Bueno, ese fue un proceso muy claro post pandemia que se basó en datos, que nos ocupamos de entender exactamente lo que estaba pasando en muchos rubros diferentes, en muchas industrias diferentes, para poder abarcar y transformar un poco lo que estaba sucediendo en este regreso para todas las organizaciones. Increíble el panel, les pido a todos un fuerte aplauso para este panel de expertos. Muchas gracias.